¿Por qué miles de bautismos serían inválidos? ¿Cuándo un bautismo no es un bautismo? Cuando el clérigo que presidió la ceremonia altera las palabras del ritual en una forma fundamental que socava su significado, según el Vaticano. E incluso cambiar un solo pronombre crucial puede invalidar un bautismo, dijo. Un sacerdote católico, el padre Andrés Orango, renunció el 1 de febrero como pastor de su parroquia en Phoenix tras reconocer que utilizó la fórmula bautismal incorrecta durante más de 2 décadas de ministerio sacerdotal en Arizona, California y Brasil. Arango decía: nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando debió haber dicho te bautizo. Teológicamente, eso representa toda la diferencia, señaló el Vaticano en una determinación emitida en 2020, porque no es el nosotros de la congregación la que bautiza, sino el yo de Cristo Jesús que obra a través del sacerdote. Ahora, la diócesis de Phoenix ha exhortado a todas las personas que se bautizaron con Arango a que reciban bautismos válidos, y posiblemente otros ritos de iniciación. Miles de personas resultaron afectadas, de acuerdo con la diócesis. ¿Cuál es el significado del bautismo y por qué es importante que sea válido? El bautismo es el rito básico de iniciación en la fe cristiana. En la teología católica, el bautismo es considerado un sacramento, un rito visible que transmite la gracia espiritual y es necesario para la salvación, según el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia no conoce ningún medio salvo el bautismo para garantizar la entrada a la beatitud eterna, es decir, al cielo. Para que un sacramento sea válido, debe ser presidido correctamente, según enseña la Iglesia. Para nosotros el bautismo es para la salvación, por ello es de suma importancia. Necesitamos garantizar que se realice correctamente, dijo Jack Anzemias, moderador del Tribunal de la Diócesis de Pittsburgh y expresidente de la Sociedad de Derecho Canónico de Estados Unidos. ¿Ha ocurrido esto antes? Sí. Han surgido casos en Michigan y Oklahoma en los que los sacerdotes se enteraron de que su bautismo era inválido. En junio de 2020, el Vaticano publicó una guía según la cual la fórmula "nosotros te bautizamos" era inválida y todas las personas bautizadas con ella debían ser rebautizadas con la frase correcta. La Santa Sede señaló en ese entonces que algunos sacerdotes que no identificó estaban utilizando la fórmula "nosotros" para darle al bautismo un cariz más comunitario que involucrara a padres, padrinos y a la comunidad al darle la bienvenida a un nuevo miembro de la Iglesia Católica. Pero en una nota aclaratoria que acompañó su decisión, recordó que, cuando un sacerdote bautiza a alguien, en realidad es Cristo quien aplica el sacramento, no la comunidad. Modificar a iniciativa propia la forma de aplicación de un sacramento no solo es un abuso litúrgico, sino una herida infligida a la comunión eclesial, señaló la Congregación para la Doctrina de la Fe en la nota. El Vaticano sabía claramente que su determinación causaría revuelo, pero para un sacramento tan importante que atañe a la salvación del alma, consideró necesario insistir en que las variaciones independientes no solo son inaceptables, sino carentes de validez. ¿Está diciendo la Iglesia que los bautizados de manera no válida irán al infierno? No, según representantes eclesiásticos y teólogos. Incluso si queremos garantizar que todo se haga como se requiere llevar a cabo el ritual, lo que debe enfatizarse con igual sonoridad es el concepto de que Dios no está limitado por los errores que pudiera cometer un sacerdote, dijo Gregory Hillis, profesor de teología en la Universidad de Bellarmine, una institución católica en Louisville, Kentucky. Nadie está suponiendo que Dios va a decir: bueno, lo siento, lo bautizaron a usted, con la primera persona del plural y no con la primera persona del singular, declaró Hillis. Monseñor Stephen Dudrick, vicario general de la diócesis de Orange, California, añadió: existe un dicho según el cual Dios actúa a través de los sacramentos, pero no se limita a los sacramentos. ¿Qué otras repercusiones tiene esto?
Si el bautismo de una persona es considerado inválido, los rituales subsecuentes como la confirmación y, en el caso de los sacerdotes, la ordenación, también carecen de validez como sacramentos. Un sacerdote de la Arquidiócesis de Detroit descubrió en 2020 que el diácono que lo bautizó de niño utilizó el nosotros en vez del yo. Se vio obligado a recibir un bautismo válido, así como otra confirmación y otra ordenación válidas, porque la validez de esos ritos dependía de la validez de su bautismo. Y la arquidiócesis también tuvo que organizar la realización de bautismos sacramentalmente válidos para aquellas personas cuyos rituales él había presidido sin saber que su ordenación carecía de validez. ¿Han alterado algunos sacerdotes la fórmula bautismal en otras maneras? Sí, lo que tal vez explique la insistencia del Vaticano en la precisión verbal en 2020. Emitió una orden casi idéntica en 2008, también debido a las variaciones en la fórmula bautismal que estaba siendo utilizada por algunos sacerdotes de lengua inglesa. En ese entonces, algunos sacerdotes intentaban atenuar el carácter patriarcal del resto de la fórmula sustituyendo las referencias a Padre, Hijo y Espíritu Santo con frases como Creador, Redentor y Santificador. Una vez más, el Vaticano declaró que esos bautismos eran inválidos y debían realizarse correctamente. ¿Vale la pena todo esto, especialmente cuando muchas personas se están distanciando de la religión organizada? Las palabras importan, dicen autoridades católicas. La Iglesia no puede cambiar lo instituido por Cristo mismo, escribió Monseñor Antonio Miralles, teólogo sacramental de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en la época del fallo de 2008. Sin embargo, las determinaciones doctrinales tienen consecuencias en el mundo real, como el intento de rastrear a miles de personas para informarles la preocupante noticia de que su historial sacramental es inválido dijo el padre Thomas Rees, sacerdote jesuita y columnista de Religion News Service. Rees habría preferido que el Vaticano hubiera dicho en su determinación que tales bautismos eran válidos aunque no lícitos ni efectuados conforme a lo establecido, en cuyo caso el sacerdote podría enfrentar medidas disciplinarias sin que se afectara a los creyentes. He ahí el problema cuando tienes un puñado de burócratas en una sala sin idea de las consecuencias pastorales de la decisión, dijo.